Señor, te damos gracias por el inmenso amor que tú derramaste en Jesucristo en la cruz. Te damos gracias porque fuimos recipientes de ese amor y porque nosotros, Señor, somos el resultado de tu maravillosa obra en la cruz. Padre Santo, ahora ayúdanos. Ayuda a nuestros entendimientos para poder entender tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda refrescar nuestros corazones y pueda ser llevada a la práctica en nuestros días. Padre Santo, te rogamos que tú hables a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos días, buscando en internet para preparar este sermón, encontré este artículo acerca de este don del Espíritu Santo que nosotros vamos a tratar hoy, que es el don de la paz. Miren este artículo que encontré. 5 pasos sencillos para lograr la paz interior. Tan necesaria como a veces difícil de alcanzar, así es la paz interior. Vivimos en una sociedad donde no paramos quietos ni un solo momento. Tenemos todo tipo de preocupaciones diarias que lo único que consiguen es que nuestra mente rebose para decir basta. ¿Cómo conseguir esa ansiada paz interior? Basta conseguir 5 simples pasos. ¿Quieres conocerlo? Pues sigue leyendo a continuación y sigue leyendo este artículo. Sigue diciendo el artículo. Primer paso, quita las preocupaciones. Intenta delimitar el problema en sí y ve si tiene solución, que seguro que la tiene. De esta forma conseguirás focalizar tu atención en lo que realmente te preocupa y muchas veces te darás cuenta que no es para tanto. Segunda solución que da el artículo, la respiración. Es importante mandarle órdenes a tu cuerpo de que todo está bien. Así que lo único que tienes que hacer es respirar profundamente. Tercera solución, pensamientos positivos. ¿Qué mejor forma de sentirte bien con uno mismo que pensarlo y imaginarlo? Y es que si inundáis vuestra mente de positivismo y de pensamientos optimistas, quizás esto ayude mucho. Cuarta solución, ejercicio y movimiento. De esta forma podrás desconectar de los problemas, te lanzas a correr y desconectas. Quinta solución, conciliar el sueño. Muchas personas no pueden dejar de pensar en sus problemas. Si pertenecéis a este grupo, recomendamos que antes de iros a la cama, te tomes un té de hierbas calientes para así conciliar el sueño y con él la paz interior. Y seguro que ustedes habrán dicho, o este se volvió loco o se fue para otra iglesia. Por cierto, cada vez que veo un libro o un artículo donde se trata de simplificar las soluciones a 5 pasos para obtener la felicidad, o para de sufrir, o 4 escalones para el éxito, o los pasos para ser millonario, o 5 sencillos pasos para lograr la paz, eso me da mucha sospecha. De hecho, esos libros nunca los recomendaría. Ningún libro que me hable de que aquí está la solución para todos tus problemas, yo lo recomendaría. Sin embargo, mis hermanos, ¿será que la paz se obtiene solo con dejar de pensar en los problemas? ¿O pensando positivo? ¿O tratando de suprimir la ansiedad con un vaso de té caliente? ¿Será que tú lo que tienes que decir a ese padre que está preocupado por su hijo enfermo, o cuando estamos pasando por tiempos de mucho dolor y tristeza, es que no se enfoque en el problema y que se mande a correr y que haga ejercicio? Pues claro que no, mis hermanos. La verdadera paz, la quietud de espíritu, solo la lograremos cuando depositemos la confianza en alguien que está fuera de nosotros. Y les repetimos, solo lograremos la verdadera paz cuando nosotros confiamos en alguien que está fuera de nosotros y alguien que tiene control de las cosas. La confianza en alguien que tú sabes que está en control de la situación en la que estás pasando y que al mismo tiempo te ama, eso hará que la paz venga sobre ti. Cuando tú tienes un problema, confiar en la persona que puede resolver tu problema, eso sin lugar a dudas traerá tranquilidad a tu alma. Eso es un principio de la vida. Pero el problema aquí y la solución aquí está en que ese alguien es Dios. Dice Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Les repito, esa frase a mí me encanta. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Hoy estamos entonces en el cuarto sermón de nuestra serie sobre el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya vimos las dos primeras manifestaciones de ese fruto. En primer lugar, el amor, después vimos el gozo y ahora veremos el fruto de la paz. Este sermón lo desarrollaremos de la siguiente manera. En primer lugar, veamos qué es ese fruto de la paz que habla Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si bien, como dijimos en el sermón pasado, el gozo se refiere a la alegría que viene en el corazón que sabe que está todo bien con Dios. Sin embargo, la paz, aunque pudiéramos unirla al gozo, y muchos teólogos la unen al gozo y la ponen juntas cuando la van a exponer, nosotros quisimos dividirla porque la paz se refiere no a la alegría y el alborozo, sino a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de la salvación y de la presencia de Dios en nuestras vidas. La forma verbal que se usa para el término paz en la Biblia tiene que ver con tener los asuntos en orden. Eso es lo que significa la palabra paz. Tener las cosas en orden. La paz no tiene nunca una relación directa con las circunstancias en las Escrituras. Los cristianos saben, como dice Romanos 8:28, que las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, el cristiano deposita su confianza en ese que está ayudando para su bien, o sea, en Dios. Y eso trae y debe traer tranquilidad en medio de la turbulencia. Eso es lo que significa paz. Tener las cosas en control y llevarlas a la perspectiva de Dios. Y así que, habiendo visto lo que significa este término paz, nos alejaremos un poquito del texto de Gálatas y trataremos de manera expositiva, ya este no será un sermón temático, del término paz, como lo usa Jesús en un texto que es fundamental para tratar qué significa la paz en las Escrituras. Les invito que vayamos a Juan capítulo 14, versículos 26 al 28. Lo buscamos todos. Juan 14, 26 al 28. Dice el Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Los discípulos estaban pasando por un tiempo de mucha confusión y angustia. Y todos ustedes que han leído el Evangelio de Juan saben por qué los discípulos estaban pasando por esto. Ya estamos en el tiempo en que Jesús había de dejarlos. Debemos ponernos en el contexto de ellos, porque es muy fácil sacar conclusiones apresuradas de los discípulos y de la actitud de los discípulos desde la actualidad. Pero ellos habían dejado literalmente sus casas, sus familias, sus oficios para estar cerca de Cristo durante 3 años. Ellos habían entrado en un proyecto de vida con Jesús, mis hermanos. Este es el contexto. Un proyecto de vida en el cual ellos habían cambiado todo lo que tenían literalmente por vivir cerca del Maestro. Habían dejado, los que eran pescadores habían dejado de pescar, los que eran carpinteros habían dejado la carpintería, habían dejado todos sus oficios, y aún los que tenían familia habían dejado su familia para estar con Cristo todo el tiempo durante 3 años. Ahora Jesús le dice que su hora había llegado, que era tiempo en que ellos arrancaran sin Él. Eso trajo mucha turbación y tristeza a sus corazones. El Señor dice que ya la hora estaba en que Él los dejaría físicamente, ellos tendrían que seguir sin Él, y eso trajo mucha frustración sobre ellos y turbación, como dice el mismo versículo 1 de ese texto, Juan 14:1. Sin embargo, Jesús en ese contexto les promete
que no les dejaría solos, que era necesario que Él se fuera para que recibieran el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que ahora viviría en ellos. Él ahora, el Espíritu Santo, sería su maestro, les recordaría todo lo que habían aprendido de Jesús y les traería la paz. Y en este texto, que es un texto fundamental para entender lo que es la paz, porque aquí esta gente estaban pasando por un tiempo de mucha turbación, Jesús les da 3 enseñanzas en este texto, que son las 3 enseñanzas que nosotros queremos traer también a cada uno de nosotros que estamos atribulados y que estamos pasando por situaciones difíciles. En primer lugar, Jesús les dice que la paz verdadera es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en el creyente y que no depende de nada externo que ellos estaban viendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Segundo, Jesús les enseña que lo que el mundo y todas sus técnicas de autoayuda, para llevarlo a la contemporaneidad, ofrecen no es paz, sino una efímera tranquilidad aparente. Por eso es que el artículo que les leí en la introducción se equivocó. No debían haber puesto 5 pasos sencillos para la paz interior, sino 5 pasos sencillos para una tranquilidad temporal. ¿Por qué? Porque si te tomas un té de Valenciana, que decía ese texto, yo no se lo puse para no hacerlo muy largo, si tomas un té de Valenciana con un cloro diazepóxido o 2, probablemente duermas, no ese día, a lo mejor duermes 3 días seguidos. Pero eso no es paz. Eso no es paz. No me digas que eso es paz. Dime que por lo menos eso es ir a un anestesiólogo o una anestesia general. Eso no es paz. La paz no depende de que tú te enajenes de las circunstancias externas, ni que tampoco te bases en ellas. Eso es una efímera tranquilidad aparente. Y en tercer lugar, Jesús le dice a los discípulos que el creyente puede pasar por momentos de mucha turbación y temor si se agarra de las circunstancias externas y se aleja de Dios. Y esos son los 3 puntos que yo quiero traerles en esta mañana. Mis hermanos, ustedes saben lo maravilloso de este texto. Es que Jesús sabía con toda certeza que dentro de poco tiempo Él sería arrestado. Él tendría que recibir torturas y moriría la muerte más dolorosa que ningún ser humano podría morir. Sin embargo, en esa hora, en ese mismo momento, mis hermanos, en el momento en que Él sabía que Él iba a morir, Él no estaba preocupado por Él, sino por los discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice el pastor Sugel, que tiene una predicación excelente sobre este texto. La mayor preocupación de Jesús esa noche en el aposento alto era consolar el corazón de sus atribulados discípulos. Jesús estaba preocupado por ellos. Jesús quería consolar a esos hombres que estaban atravesando por un profundo sentimiento de desamparo ante la partida de su Señor. Así que en primer lugar Jesús le promete a los discípulos el Espíritu Santo, que es la fuente de la paz. Mis hermanos, recordemos esto. Jesús promete al Espíritu Santo que es la fuente de nuestra paz. Miren lo que dice el mismo Jesús un poquito más adelante, ya acercándose un poquito más a la cruz. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es interesante que en estos pasajes hay un énfasis intencional. Ahora que estábamos viendo estos estudios inductivos de la palabra, a la palabra todo. Él nos guiará a toda la verdad. Él hablará todo lo que oyere. Él os enseñará todas las cosas. Él recordará todo lo que yo os he dicho. En el tiempo de los apóstoles no había grabadoras, ni había internet, ni había cámaras. Por lo tanto, había una preocupación lícita en los discípulos, mis hermanos. Pongámonos un momentico en el momento de los discípulos, en ese momento. Los discípulos decían, el maestro se va, ¿quién nos explicará? Pero no solo eso. El maestro se va y nosotros hay muchas de las enseñanzas que nos dijo
que nosotros ni hemos entendido. Ustedes cuando leen los evangelios no se dan cuenta que los discípulos estaban perdidos. Como decimos en la modernidad, como Belén con los pastores, ellos estaban perdidos. Había muchas de las enseñanzas que Jesús les dijo que ellos no habían entendido para nada. De hecho, Jesús les dijo un poquito antes de morir, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches, pero después se levantará. Y ellos no entendían esas frases. No la entendieron. De hecho, cuando Jesús murió, muchos de ellos dijeron, aquí se acabó todo. Así que ellos tenían una preocupación, ¿quién nos enseñará? Y aún más, nosotros vemos en el Evangelio que muchas de esas enseñanzas necesitaban ser recordadas por Jesús una y otra vez. Ellos cogían a Jesús y le decían, oye, enséñanos de nuevo la parábola, esta parábola que no la entendemos. ¿Qué significa el sembrador? ¿Qué significa aquel que regó los frutos por el camino? ¿Qué significan esas cosas? Ellos no entendían. Es como si el profesor se te fuera sin haber terminado el contenido de la asignatura. Sin embargo, Jesús les promete al Espíritu Santo, aquel que les llevaría a toda la verdad enseñada por Jesús. Así que cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos no solo recordaron y entendieron todas aquellas cosas que no entendían, sino que también fueron escogidos por el Señor para escribir un registro infalible de las palabras del Señor. Fíjense si el Espíritu Santo hizo bien la obra. Por eso es que si nosotros hacemos una comparación, y yo les invito a que lo hagan, entre el Pedro, por escoger uno de los apóstoles, entre el Pedro antes de la resurrección y el Pedro de después de la resurrección, si no te hubiesen dicho que era Pedro, tú no sabrías quién era. ¿No es verdad? Porque el Pedro de antes de la resurrección era un hombre lleno de temores y a la vez impulsivo, que hizo por un lado la más grande declaración que hubiesen hecho los discípulos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y 5 minutos después que dijo, trató de convencer a Jesús de que no fuera a la cruz y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. En el mismo texto, en el mismo capítulo. Sin embargo, cuando comparamos a ese Pedro que negó al Señor, a ese Pedro lleno de temores, a ese Pedro lleno de palabras imprudentes, con el Pedro de después de la resurrección, lleno del Espíritu Santo, vemos a un hombre lleno de poder que dirigió la iglesia y declaró con firmeza y claridad las verdades del Evangelio. Así que, hermanos, aparte de la revelación inspirada de Dios, las sagradas escrituras, nosotros no necesitamos más nada en lo cual nosotros debamos creer y cómo debemos vivir, porque es la palabra que el Espíritu Santo puso en los apóstoles. Nosotros tenemos en la Biblia la palabra inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos para vivir. Pero entendamos, amados hermanos, estas palabras de la promesa del Espíritu Santo fueron dichas a personas que estaban en tiempo de gran tribulación y de gran temor. Jesús les dice que aunque Él los dejaría físicamente, Él continuaría enseñándole la verdad, ahora a través del Espíritu Santo. Y de esto nosotros podemos sacar una conclusión hoy. Tú viniste hoy atribulado acá. Tú y yo pudimos ver traído muchísimas cosas que nos generan ansiedad, muchísimas circunstancias de nuestra vida en las que estamos pasando. Bueno, mis hermanos, la paz que se promete en el verso 27, cuando Jesús dice, mi paz os doy, está directamente conectada al conocimiento del Evangelio, a lo que nosotros conocemos de Dios. Les invito a otro texto, un texto que no tienen que buscarlo porque yo estoy seguro que la mayoría no lo sabemos. Isaías 26:3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, hermanos, la paz, esa tranquilidad interior en medio de las circunstancias de la vida, viene como fruto de un entendimiento del Evangelio, de hombres y mujeres cuyo pensamiento está en Dios. Eso es lo primero que yo quiero decirte en esta mañana y que yo quiero decirme a mí mismo. Cuando a mi vida lleguen circunstancias difíciles por las que he estado atravesando o las que estoy atravesando, mi pensamiento tiene que estar en Dios y en la obra del Evangelio. ¿Qué significa esto?
Bueno, que cuando viene la tribulación y la tormenta, es necesario que hagamos un stop. Es necesario que hagamos un stop y digamos, espérate. Yo tengo que pensar en lo que he aprendido del Evangelio, de quién es Jesús en mi vida, de lo que Él ha hecho a mi favor. Y en la medida que tengamos un entendimiento completo de estas cosas, estaremos más equipados para tener paz en medio de las circunstancias. Y no olvidemos, hermanos, que ese Espíritu Santo, ese mismitico que estuvo en los apóstoles, está en cada uno de nosotros los creyentes hoy. Así que el Espíritu Santo nos trae la paz al recordarnos la palabra de Dios, todo lo que Jesús ha enseñado. Pero el problema es que esa paz que trae el Espíritu Santo a través de la palabra no sucede en un vacío. No sucede en un vacío. Por eso es, mis hermanos, que si tú no lees la palabra diariamente, que si tú no meditas en la palabra diariamente, que si la palabra no la recuerdas diariamente, muy raro tú la recuerdes en el tiempo de la angustia. Porque el Espíritu Santo obra en la palabra que tú has aprendido. Por eso desde que empezamos esta serie dijimos que nosotros cooperamos con el Espíritu Santo. No es como la obra de la salvación, que nosotros somos enteramente pasivos. Aquí nosotros hemos sido revividos y ahora nosotros cooperamos en esa obra de santificación. No puede haber un recuerdo de una palabra que tú no conoces. Por eso es el llamado de que nosotros aprendamos la palabra. La obra del Espíritu Santo es traer esa palabra leída, esa palabra meditada, esa palabra escuchada, esa palabra que tú escuchas aquí cada domingo a tu vida en el momento de la prueba. Por tanto, se requiere que nos expongamos a la palabra. Así que ya hemos visto la primera enseñanza del texto de Juan 14. La verdadera paz es fruto de la obra del Espíritu Santo en el creyente. En segundo lugar, Jesús nos enseña en Juan 14 que lo que el mundo y todas esas técnicas de autoayuda ofrecen no es paz, sino una tranquilidad aparente. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Jesús contrasta ahora la promesa de su paz con la supuesta tranquilidad que da el mundo. Jesús nos dejó, mis hermanos, la herencia de la paz. Él se iba a enfrentar el dolor de la cruz, pero Él les deja a los discípulos que Él estaba en paz y Él dejaba esa herencia a ellos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ven en este texto cómo nuestra paz está ligada al entendimiento de las palabras de Jesús. Confiad en mí. Jesús nos deja claro que este mundo no tiene la capacidad de generar paz. Es más bien un potencial de aflicción. La paz que yo les doy no es como la paz que el mundo da. De hecho, el mundo será para ustedes una fuente de aflicción. El mundo será para ustedes una fuente de aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Así que Jesús nos promete que podremos experimentar su paz aun cuando estamos pasando por la aflicción. Y mis hermanos, la paz está íntimamente ligada a la confianza. Pues ella no es una sensación momentánea de bienestar cuando todo parece estar saliendo bien. La paz y la confianza son hermanas gemelas. Dice un predicador, la paz que Cristo da a su pueblo es una serenidad del alma que brota de saber que nuestras vidas están en las manos de un Dios santo, sabio y todopoderoso que nos ama con un amor inalterable. La paz consiste en confiar en un Dios santo, sabio y todopoderoso que nos ama. Claro, si tú no tienes a ese Dios en tu vida, obviamente no hay paz para ti. Mis hermanos, notemos que esta definición que da este predicador es muy clara. Es confiar en un Dios santo, sabio y todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que aunque Dios puede hacer todas las cosas, la sabiduría de Dios está antes de su poder. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas cosas que Dios pudiera quitar en tu vida. Dios pudiera hacer que tus problemas
se desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. Él a veces no lo hace, pues Él es sabio y santo y está buscando tu bien. Nosotros no solo debemos confiar en el poder de Dios, sino también en su sabiduría y amor al dejarte pasar por las pruebas que estás pasando. Pues en esa sabiduría de Dios, Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Miren lo que decía Agustín, les vuelvo a citar a Agustín. Señor, si mis planes no son tus planes, entonces destrúyelos. Se lo repito. Señor, si mis planes no son tus planes, entonces destrúyelos. Agustín confiaba en la sabiduría de Dios. Y aun cuando él se arrodillaba y le decía, Señor, ayúdame a librarme de esta prueba, él siempre terminaba, pero si esta prueba no es tu voluntad de que se vaya, no, destrúyela, Señor. Destruye esos planes que yo tengo. Si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Y yo sé que a las personas que no conocen al Señor y que a lo mejor hay algunos entre nosotros, esto les pueda parecer una locura. Una locura. ¿Cómo que si esta situación adversa por la que estoy pasando no es el plan de Dios, entonces que me dejen esa situación? Eso parece una locura, ¿verdad? Bueno, ustedes saben por qué. Porque los creyentes vivimos para agradar a Dios. El foco del creyente está en que Dios reciba la gloria en su vida, no en que nosotros dejemos de sufrir. La paz que el mundo da es circunstancial, pasajera y superficial. Y les prometo que cuando estaba escribiendo estas palabras me acordaba de nuestros jóvenes. La paz que el mundo da, muchachos, es circunstancial, pasajera y superficial. Esa es una descripción muy objetiva de la paz que da este mundo. Si las cosas están saliendo bien, en una piscina, con una Coca-Cola en la orilla, todo está bien. Pero el problema es que este mundo, esos momentos de paz son extremadamente pasajeros. Toda situación de alegría y calma es demasiado transitoria. Por tanto, cuando las cosas se nos vienen abajo, entonces nos quedamos sin sustento. Increíble cómo en este mundo pasamos del placer al dolor, del cielo al infierno, con una rapidez tan espantosa. Pero mis hermanos, la paz de Dios no es así. La paz de Dios es completa y permanente, porque en primer lugar, no depende de las circunstancias, depende de Él, que es permanente. La paz de Dios no depende de que tengas salud o enfermedad, no depende de que tengas dinero o que estés en pobreza, no depende de que tengas amigos o que estés solo. La paz de Dios depende del amor inalterable de Dios y de que ahora somos amigos de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. Y que ahora yo me acerco a Él por medio de la oración, a mi Padre que es sabio y todopoderoso y que estoy seguro que me escucha y está al tanto de lo que me pasa. Eso es lo que dice Filipenses 4, 6 al 7, ese texto tan precioso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué pasará? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el apóstol, mira, cuando venga el afán a tu vida, arrodíllate y dáselo al Señor. Y cuando ya se lo diste al Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, yo estoy pasando por esta situación. Tú sabes la situación por la que estoy pasando. Esta situación es fruto de mi pecado o no de mi pecado, pero tú estás en control de ella. Por lo tanto, Señor, yo te la dejo a ti. Yo no puedo con ella. Eso traerá la paz de Dios sobre tu corazón. Bueno, si confías en Dios. Si eres un hijo de Dios. Si de verdad eres un hijo de Dios. Y es interesante que este texto dice la paz de Dios. No dice la paz con Dios. El texto dice la paz de Dios. O sea que esa paz que Dios pone en el creyente
es su paz. ¿Y ustedes saben cuál es la paz de Dios? Dios es un ser que nada lo coge de imprevisto. Dios es un ser que nunca está inestable. Él siempre sabe lo que pasará. Él ordena lo que pasará y sus planes son permanentes y eternos y nadie los puede cambiar. Esa paz Él ha prometido ponerla en tu corazón cuando tú confías en Él. Tú no sabes qué pasará mañana, pero tú sabes que tu Padre sí lo sabe. Por lo tanto, tú confías en eso, en que Dios está en control de tu vida. Y como tú sabes que Él sí sabe lo que pasará de esta situación, Él sí sabe lo que pasará con esta enfermedad, Él sí sabe lo que pasará con este momento de dificultad económica, Él sí sabe con este momento de inestabilidad en mi vida, Él sí lo sabe. Yo confío en Él, porque Él está en control de eso. Y yo se lo doy en mi oración. Miren, mis hermanos, Dios no sufre ansiedad ni sobresaltos por las circunstancias que vienen. Él todo lo tiene en control. Bueno, mis hermanos, esa paz Él la ha puesto en nuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero hay una tercera enseñanza en este texto que no podemos pasar por alto. Y una enseñanza que todos nosotros los creyentes sabemos. Y no podemos jugarnos engaños. El creyente puede pasar por momentos de mucha turbación y mucha tristeza si se agarra de las circunstancias y se aleja de Dios. El creyente puede pasar por momentos de mucha turbación y temor si se agarra de las circunstancias y se aleja de Dios. ¿Por qué muchas veces los creyentes no experimentamos esa paz que estamos compartiendo hoy aquí? Los discípulos esa noche estaban turbados por causa de su egocentrismo y de estar mirando a las circunstancias, no a Jesús. Por esa razón, las enseñanzas y las promesas de Jesús no estaban llegando a su corazón. Miren lo que Jesús le dice en el verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, Jesús está diciendo, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Qué es lo que pasa si yo les he dicho que voy y vengo a vosotros de nuevo? Ustedes lo que deberían estar es alegres. Jesús les hace ver a los discípulos que esa tristeza que ellos estaban experimentando esa noche era consecuencia de estarse mirando ellos mismos y a las circunstancias. Si ellos no habrían estado centrados en ellos y en las circunstancias, se habrían dado cuenta y regocijado en que Jesús lo que estaba haciendo era regresar al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y obviamente, no piensen que voy a pasar por alto este texto. Esta frase de Jesús, el Padre mayor es que yo. Este es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová, ¿saben? Este probablemente sea el primer texto que un testigo de Jehová le cite cuando usted vaya a su casa a exponerle el evangelio. Viste, aquí Jesús enseña que Él es menor que el Padre, por tanto no puede ser Dios. Ellos niegan la doctrina bíblica de la deidad de nuestro Salvador. Pero este texto es un buen ejemplo de lo que sucede cuando citamos un texto divorciado de su contexto. Porque, mis hermanos, si hay un libro en la Biblia que enseña y que grita la deidad de Jesús, es el Evangelio de Juan. Si hay un solo libro en la Biblia que grita la deidad de Jesús, es el Evangelio de Juan. Juan 1:1, el primer versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí mismo Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué pasa? No honra al Padre que le envió. Se puede tener comunión con Dios el Padre, honrar al Padre, sin el Hijo, como dicen los testigos de Jehová. Bueno, dice nuestro texto, no se puede. ¿Puede una persona ir camino al cielo honrando al Padre solamente, aunque niegue y deshonre al Hijo? Dice nuestro texto, no es posible.
el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mis hermanos, nadie honra al Padre a menos que honre al Hijo. Y cuando una persona cree que el Hijo de Dios es una persona común y corriente, o es un ángel o una criatura, le está deshonrando. Y yo les voy a citar un último texto porque no estamos refiriéndonos a eso, sino que no estamos pasando por alto las palabras de Jesús. Juan capítulo 10, 27 al 33. De hecho, todos del Evangelio de Juan. Pero mire lo que Jesús dice en este pasaje de Juan 10, 27 al 33. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, Jesús, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero usted dice, bueno, claramente Jesús está diciendo que Él es igual que el Padre. Él y el Padre uno son. Pero esa no es la interpretación de Ricardo, ni la interpretación de la Iglesia Bautista Reformada, ni la interpretación de los teólogos. Era también la interpretación de los judíos que estaban delante de Él. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermanos, los judíos no podían entender cómo un ser humano que ellos estaban viendo ahí, igualito que ellos, podía decir que Él daba vida eterna, que Él y el Padre eran uno, que las decisiones que Él tomaba, las tomaba su Padre también. Entonces los judíos dijeron, este tipo, siendo hombre, o esta persona siendo hombre, se hace Dios. Y eso exactamente es lo que Jesús le está diciendo, porque Jesús le responde diciendo, yo soy Dios. Lean el texto completo para que ustedes vean. Ustedes me están viendo en mi forma humana, pero yo soy Dios. Y en el mismo momento del aposento alto, ahí mismo en el mismo texto, después que Jesús declara, yo y el Padre es mayor que yo, Felipe le hace una pregunta a Jesús en el versículo 8 al 9, o un poquito antes que él declara, el Padre es mayor que yo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cómo tú me vas a estar diciendo esa pregunta ahora? Que te muestre al Padre. Tanto tiempo hace que yo estoy contigo y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que esta declaración, el Padre es mayor es que yo, no puede estar refiriéndose a una declaración en contra de su divinidad, sino, mis hermanos, en todo lo contrario. Esta aclaración nos revela uno de los aspectos más sorprendentes de la obra redentora de Cristo. Hermano, escucha. Esta declaración, el Padre es mayor que yo, nos revela una de las declaraciones, una de las cosas, de los aspectos más sorprendentes de la obra redentora de Cristo. Y es que para Jesús poder sustituirnos en la cruz del Calvario, para morir como en nuestro lugar y tomar nuestros pecados, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, cubrió su gloria con el velo de su humanidad, como dijera un autor reformado. Cubrió su gloria con el velo de la humanidad. Aunque Jesús en su naturaleza nunca dejó de ser Dios, como vimos en los textos anteriores, Jesús en su encarnación cubrió su gloria y su majestad y se hizo un hombre como nosotros. Jesús decidió someterse a la autoridad del Padre. Por tanto, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él lo está haciendo en un asunto de posición. Jesús se encarnó y tomó la posición de un hombre y murió como malhechor por nuestra salvación.
Pero hasta el mismo texto que estamos analizando lo enseña. Él dice, el Padre es mayor que yo porque yo voy al Padre. Es un asunto de posición. Yo voy al Padre que está lleno de majestad. Ahora me están viendo como un hombre, pero yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Jesús está hablando aquí de un asunto de posición. O sea, alégrense que voy a estar en la posición donde se encuentra el Padre. Esa posición de honra y de majestad. Y si todavía les queda alguna duda, hermanos, yo les pido que vayamos de nuevo a un texto que pudiéramos cantar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Este texto pudiéramos cantarlo en la iglesia. Filipenses 2, 5 al 11. Y yo espero que todos los tengamos subrayados. Miren lo que dice nuestro texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? De su majestad, de su trono, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló a sí mismo haciéndose hombre, y ahora, cuando Él resucitó, volvió a la gloria para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es el punto entonces, mis hermanos? Bueno, que si los discípulos hubieran estado pensando en eso esa noche y no hubiesen estado encerrados en su pequeño mundillo, se habrían regocijado con Él a pesar de la tristeza que eso les daba. El texto nos enseña que mirar las circunstancias y centrarnos en nuestro yo egoísta traerá mucha tristeza y desconsuelo sobre nosotros. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo y no el vecino? No, mis hermanos, esas no son las preguntas. Esas no son las preguntas ni las respuestas. Las afirmaciones del creyente es: Señor, tú estás en control de esta situación. Yo estoy aquí confiando en tu sabiduría y en tu poder. En el momento de la prueba, la confianza en nuestro sabio Dios y el Evangelio, eso será la fuente de nuestra paz. Nadie que vive centrado en sí mismo puede experimentar gozo ni paz. Donald Carson llama al egoísmo con una frase muy interesante. A mí me encantó esta frase. Dice Donald Carson que cuando nosotros vivimos para nosotros, eso es la paralizante claustrofobia del amor a nosotros mismos. Así define él el egoísmo. La paralizante claustrofobia del amor a nosotros mismos. Sí, mis hermanos, porque vivir centrados en nosotros mismos, como si el mundo entero y los que nos rodean vivieran a nuestro servicio, eso traerá mucha frustración y dolor. Eso nos paraliza en nuestro amor a Dios. Cuando pensamos que somos el centro, cuando pensamos que somos imprescindibles para que las cosas funcionen, que si yo no estoy, esto se va a caer abajo. Cuando pensamos que somos el centro de atención de la gente, eso ustedes saben lo que trae: frustración y tristeza a tu vida. Paralización en nuestro servicio de amor a Dios. Es lo que trae. El creyente, cuanto más humilde, más fiel. Cuanto más humilde, más alegre. Y cuanto más humilde, más paz. Es hora que levantemos nuestras vistas y salgamos de nuestro mundo y nos veamos como simples instrumentos en las manos de Dios. Y entonces, en nuestra debilidad,
en nuestra pobreza, en nuestra humillación, es que veremos cómo Dios obra a nuestro favor y en eso tendremos paz. Mis hermanos, la paz de Dios y la confianza en Dios, como les dije, son hermanas gemelas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense que aquí es tú eres el importante, no yo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, no en mí. Yo no puedo confiar en mí, porque si confío en mí, eso trae frustración y tristeza a mi corazón. Y yo termino ya con una palabra de exhortación. Y esta palabra la digo con el fervor más grande que pueda haber en mi corazón. Nadie podrá disfrutar de la paz de Dios a menos que tenga paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nadie podrá tener paz en este mundo a menos que esté en paz con Dios por medio de Jesucristo. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor en su vida, mi amigo, no hay paz para ti si no estás en paz con Dios. El principal problema de tu vida, mi amigo, y de la mía, pero de la tuya que no ha resuelto ese problema, mis muchachos, no es el dinero, no es la enfermedad, ni la escuela, ni tus planes en el futuro. El principal y más urgente problema que tiene es que eres un enemigo de Dios. Ese es el principal problema que tú tienes, que eres un enemigo de Dios, que no estás en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos paz con Dios, entonces y solo entonces podemos disfrutar la paz de Dios. Cuando un creyente sabe que sus asuntos con Dios están arreglados, mis hermanos, eso trae gran tranquilidad, gran paz en medio de sus dificultades. Dios ahora ya no es más mi enemigo. Ven a Jesucristo, mi amigo. Hijos nuestros, vengan a Jesucristo y entréguenle su vida a Jesucristo. Y entonces se cumplirá la bendición que aparece en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, que quiero que todos vayamos juntos a ver esa bendición que Dios trae para su pueblo. Los que creemos que Dios tiene un solo pueblo, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios solo tiene un pueblo. Y ese pueblo es el Israel de Dios, la iglesia. Nosotros creemos que esta promesa Moisés la dijo, inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Qué pueblo tan bendito. Qué gente tan bendita la que se une a Jesucristo. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero eso solo puede pasar. Esa bendición solo puede ocurrir en tu vida si tienes a Dios como tu amigo a través de acercarte por la fe a Jesucristo, el Redentor del mundo. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros te damos gracias, gracias Señor, porque tú trajiste sobre nosotros tu paz. Porque ahora nosotros por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Porque nosotros somos un pueblo bendito, un pueblo que ha resuelto sus asuntos contigo. Y nosotros tenemos un gran amigo que eres tú mismo, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que esas cosas, que esas verdades no se nos olviden en el momento de la prueba dura.
Que esas verdades no se nos olviden en el momento de la tristeza. Que esas verdades, Señor, no se nos olviden en el momento en que este mundo nos aflija. Que nos acordemos, Señor, que todo lo que ocurre en nuestra vida está ordenado por ti. Por ti, el sabio y todopoderoso Dios que nos ama. Te rogamos, Señor, que hagas una obra de salvación en este lugar. Y si hay alguien en este lugar que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, sálvalo, Señor. Toca sus corazones para que confíen en ti, porque solo en tu luz veremos la luz. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.